Tengan ustedes muy buenas tardes. A continuación les presentaremos lo que es la historia y el origen del Common Law en la sociedad y en la actualidad. ¿Qué es el Common Law? El Common Law lo entendemos como aquel sistema jurídico creado en Inglaterra tras la conquista normanda en el año 1066. Se lo llamó común por ser el derecho aplicable en todo el reino, en el que los tribunales del rey se regían bajo un mismo conjunto de reglas y principios. Son aquellas decisiones tomadas por los tribunales o adoptadas por estos mismos en la que sirven para que estos se rijan en estas normas ya creadas. El Common Law, o por su traducción al español, derecho común, es un sistema jurídico propio de los países de tradición anglosajona. Con esto nos referimos a los países que por su cercanía histórica o por algún otro motivo han llegado a adoptar este sistema. Países tales como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Sudáfrica. Este sistema tiene su origen en el año 1066 tras la conquista normanda de Inglaterra y hace referencia al sistema de leyes que se usaba para juzgar en conjunto a todo el territorio bajo los tribunales reales. Una de las principales diferencias entre el Common Law y nuestro propio sistema, emanado del sistema continental europeo, viene dado por las fuentes de derecho que en cada uno de estos se emplean. Mientras que en nuestro sistema las fuentes de derecho vienen dadas por la norma jurídica escrita, en el caso del Common Law vienen dados por tres características principales que son la costumbre, la jurisprudencia y el precedente. En este sentido vienen divididos en dos grandes vertientes, que vienen a ser las normas legisladas y los precedentes jurisprudenciales. Algunas características del Common Law. El Common Law es un sistema jurídico el cual está conformado por normas no escritas y no sancionadas o promulgadas. Se fundamenta principalmente en el derecho adjetivo formal de carácter eminentemente jurisprudencial, por lo que son las acciones o los procedimientos judiciales interpuestos ante un tribunal los que dan pie a las decisiones de los jueces, que a su vez crean el derecho. Al Common Law lo conforman cuatro diferentes fuentes, las cuales están la primera, el periodo anglosajón, la segunda, la formación del Common Law, la tercera, la rivalidad con la equity o la equidad, y como cuarta tenemos el periodo moderno. El primer periodo, denominado como periodo anglosajón, comprende o inicia desde el término de la dominación romana hasta la conquista normanda en el año 1066. El primer periodo del derecho inglés se le conoce como el periodo anglosajón. Para diversos historiadores del derecho inglés, este derecho da origen en la época en la que, habiendo cesado la dominación romana, la cual había durado 4 siglos en Inglaterra, diversas tribus de origen germánico como los daneses y los sajones se expanden por todo su territorio. Cabe resaltar de que en esta época también Inglaterra se convierte al cristianismo. Las leyes anglosajonas, como las leyes bárbaras, solamente regulaban algunos aspectos de las relaciones sociales muy limitados. Una fecha muy importante para la historia tanto de Inglaterra como de Europa fue en el año 1066, la cual es la conquista normanda. El periodo anglosajón lo comprende ya que es el periodo precedente a esta fecha. Antes de esta fecha de la conquista, no había un derecho común para toda Inglaterra, que son los Law Reports o repertorios de jurisprudencia. Estos son aquellos libros que contienen la jurisprudencia de un determinado tribunal o de un determinado territorio. Su mayor importancia es que contiene el Common Law, por lo cual todo jurista anglosajón tiene que acudir a estos para ver qué solución les da el derecho a su caso concreto. Este puede ser publicado por un organismo oficial o una entidad privada. Aunque hoy en día crece el número de los tribunales que publican sus sentencias en Internet, los Law Reports siguen siendo de gran importancia. El segundo periodo, este es la formación del Common Law, que inicia con la conquista normanda en el año 1066 hasta el año 1485. Tercer periodo, la rivalidad del Common Law con la equity. Este inicia y abarca desde el año 1485 hasta el año 1832. Cuarto periodo, conocido como el periodo moderno, donde el Common Law alcanza su desarrollo. Este abarca sus inicios desde el año 1832 hasta nuestra actualidad. El Precedent y Case Law. Conocemos así al precedente y al caso de ley, donde el derecho constituido en los países anglosajones se instruye el Common Law o derecho común. Tienen como base de un derecho la jurisprudencia que ha sido definida como el conjunto de providencias dictadas por los altos tribunales, considerada así como fuente de derecho, en la cual comprendemos dos frases.
El derecho consuetudinario es un derecho realizado por los jueces. En el segundo, la ley se encuentra en los casos. Hablamos del precedente judicial cuando una decisión de un tribunal constituye una autoridad obligatoria que para el mismo tribunal o para otro de igual o inferior rango funciona de la misma manera. Pero no en todos los casos las decisiones judiciales crean derecho. Son las decisiones dictadas por los procesos judiciales las más relevantes las que crean el precedente. Dichos procesos, aquellos que tratan de asuntos de una especial relevancia jurídica y se representan normalmente entre los atributos superiores. Las sentencias de los tribunales anglosajones se componen de varias partes que son importantes conocer y las determinamos de la siguiente manera. Reasons, razones. Es el razonamiento jurídico o también llamada la explicación a los motivos que han llevado al tribunal a adoptar dicha decisión o siendo exactamente la misma que fue motivo para las sentencias españolas. Ratio dicendi, motivo de decisión. Son los fundamentos de la decisión. Esta sería la parte de la sentencia que crea el precedente. Obiter dictum, que por cierto son las observaciones incidentales sobre otras cuestiones distintas al motivo principal de la sentencia. Para terminar, cabe señalar que estos precedentes se recogen en los denominados repertorios de la jurisprudencia o law reports, o informes de ley, a los que los juristas anglosajones acuden constantemente para encontrar el derecho aplicable en su caso. Los orígenes de la equidad. Hemos explicado cómo surge el derecho común en la Inglaterra del siglo XIII, como una elaboración de los jueces que dio lugar a lo que se conoce como ley hecha por un juez, o los jueces hacen las leyes. También hemos visto algunos conceptos importantes como el precedente vinculante y la doctrina del Estado definido. Para el momento de estudiar otro de los conceptos claves del sistema legal es la equidad o la equity. La equity anglosajona tiene poco que ver con lo que los juristas españoles conocían por equidad. No se trata de un concepto abstracto de lo que se es bueno o justo, aunque si lo fuera en un inicio, este trata de una elaboración legal mucho más concreta y tangible que llegó a plasmarse en el Tribunal Especial de la Cancillería o de la Corte de Equidad. Esta operó paralelo a los tribunales ordinarios. El concepto de equidad, entendido como una rama del derecho anglosajón, tiene su origen en el siglo XV. 2 siglos antes se habían establecido en Inglaterra el nuevo sistema legal instaurado por Enrique II. Con el tiempo, sin embargo, los tribunales encargados de aplicar este sistema común comenzaron a presentar problemas como la lentitud, el corte excesivo de sus procedimientos y un carácter demasiado técnico en sus resoluciones. Por eso, muchos de los ciudadanos veían cómo sus reclamaciones no encontraban una adecuada satisfacción a través de dichos tribunales, que continuaba en paralelo la vieja costumbre de pedir justicia directamente al rey. Este era la fuente de la que mandaba a toda justicia, por ello los ciudadanos, apelando a las circunstancias de su conciencia, empezaban a pedirle y a exigirle al rey su misericordia. Dicho esto, durante un tiempo, el rey pudo atender directamente estas peticiones hasta que fueron demasiadas y comenzó a dirigirse a su canciller. El rey podía decidir en los casos que él le representaba. El canciller del rey era considerado un guardián de su conciencia, un clérigo con conocimientos de derecho que asesoraba al rey en otros muchos asuntos. Con el tiempo, puso en marcha un tribunal especial para tratar estas peticiones. El canciller decidía los asuntos en base de su propia conciencia, por lo que él consideraba moralmente justo, sin estar sujeto a las estrictas reglas del precedente, aplicando su sentido individual de justicia, pero tratando de no caer en la arbitrariedad, teniendo en cuenta ciertas máximas o principios de equidad. Sus soluciones eran como lo lógico, lo más flexible, o creativas que en los tribunales ordinarios eran muy apreciadas, resuelto esto en base a los principios del derecho natural. En el año 1474, la Corte del Canciller se independiza totalmente de los tribunales ordinarios y deja de ser una jurisdicción delegada por ley.
se establece como un sistema judicial independiente paralelo y alternativo hasta el año 1873. Este tribunal desarrolló a través de la jurisprudencia muchos conceptos legales, entre ellos el trust, la confianza, lo equitable remedis o remedios equitativos, o la equity de la redención, equidad de la redención, entre otros. En el siglo XV, la Corte del Canciller pierde su independencia y se integran los tribunales ordinarios por efecto de una importante reforma legal, comenzando a adolecer los mismos defectos que dieron lugar a su nacimiento, es decir, la extrema lentitud de sus procesos, un coste muy elevado al prolongarse durante varios años y una dosis alta de arbitrariedad. Por esta razón, el Parlamento decide integrar dos sistemas. La fusión de los sistemas judiciales no hace que pierdan sus desarrollos, los conceptos y las soluciones jurídicas elaboradas por este tribunal, siguiéndolos aplicados por parte de los tribunales ordinarios. Su doctrina y jurisprudencia pasan a aportar una dosis de flexibilidad de innovación al sistema del precedente, desarrollando así lo que hoy en día perduran muchas de estas elaboraciones enormemente apreciadas y utilizadas por abogados de los jueces. ¿Qué es el trust? El trust es una de las instituciones jurídicas más importantes dentro del mundo anglosajón. Cuenta con una particular naturaleza, elaborado por el Tribunal de la Equity o de la Equidad. Junto con los contratos, son de los negocios jurídicos privados más importantes dentro de la actualidad. El trust también es un instrumento legal propio del Common Law, el cual tiene como función la transmisión de bienes o derechos de una persona a otra con el fin de que ésta última los administre a su nombre y en beneficio a un tercero. Hoy en día engloba una cantidad de negocios jurídicos diversos con este mismo esquema. El trust también se lo podría definir en 29 diferentes tipos, en los cuales también destaca fideicomiso, consorcio y fiducia. Origen histórico del trust. Este comenzó a desarrollarse en Inglaterra durante la época de las Cruzadas en el siglo XII. La razón de su origen fue el interés de los nobles y caballeros que iban a la lucha en las Cruzadas por proteger sus bienes y que quedaran a favor de sus beneficiarios o familiares. Esto consistía en que el caballero depositaba su confianza a otra persona para la gestión y administración de sus bienes que quedaran a favor de sus familiares, tan podría ser su esposa y descendientes, para que en tal caso de ausencia o fallecimiento de este caballero, estas personas beneficiarias podrían disfrutar de estos bienes, aun pese de que muchas de estas no poseían actividad jurídica y no eran personas jurídicas que podrían ser titulares de estas propiedades. Esto se da muy comúnmente dentro del derecho de familia o sucesiones, y no había tanto problema en ser visto por lo que se consideraba algo que era muy recurrente en la Inglaterra de esa época. Entre las partes del trust encontramos primero al settlor, quien es el propietario de los bienes y quien crea el trust transfiriendo sus bienes al administrador o al truster. Esta denominación varía de país en país, siendo en los países no anglosajones denominados como founder. También encontramos al trustee, quien es el administrador de los bienes, y además de administrarlos, se le confiere la titularidad, por ende, tiene la propiedad de estos mismos en el tiempo en el que éste los administre. También tenemos al beneficiary o beneficiario en favor de quien se construye el trust. Este es una tercera persona que puede ser un individuo o un grupo de personas. Es quien tiene derecho a los dividendos o a los bienes que se administren en el trust. También está el testator, que es cuando el trust se constituye a través de un testamento y el heredero tiene derecho a los bienes del testamentario. Se le denomina testator en el caso de ser un hombre y testatrix en el caso de ser una mujer. También tenemos al protector, quien es nombrado por el settlor para supervisar al trustee en el desarrollo de sus funciones. Esto con el objetivo de que no incumpla ninguna de las condiciones estipuladas en el trust. Es una figura de uso bastante común en los Estados Unidos. También tenemos el Trust Instrument, que es el documento o la escritura donde están plasmadas las condiciones del trust. Usualmente es redactado por el settlor. Muchas gracias por su atención. Nuestro grupo estuvo conformado por Andrés Salcedo, Emilio Tapia. y mi persona, Laura González. Gracias. Gracias.